Estaba conduciendo para ir a la lectura del testamento de mi hijo cuando un vecino corrió hacia mí y gritó: «No arranque el motor». Me contó la terrible verdad sobre mi nuera. Sus palabras me helaron la sangre. Pero cuando finalmente llegué a la lectura del testamento, ella se desmayó al verme. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en el lugar donde te encuentras ahora. Arturo, no arranque ese motor. Mi mano se congeló en la manija de la puerta del coche. La voz de Vicente atravesó el tranquilo aire de la mañana como un cuchillo cortando seda. Me giré para ver a mi vecino corriendo a toda prisa por su césped perfectamente cuidado, todavía en bata y pantuflas, con el pánico grabado en su rostro curtido. Momentos antes, yo había estado ajustando mi corbata negra en el espejo retrovisor, preparándome mentalmente para la lectura del testamento. El testamento de Adrián, las últimas palabras de mi hijo para este mundo. El traje formal se sentía pesado sobre mis hombros, como una armadura para una batalla que nunca quise librar. ¿Qué ocurre, Vicente? Retrocedí del sedán, con las llaves temblando ligeramente en mi mano. Llegó a la entrada de mi garaje, respirando con dificultad. Anoche, a las 11:30, vi a Valeria junto a su coche. Tenía herramientas, estuvo trabajando bajo el capó durante 15 minutos seguidos. Sus instintos de policía retirado estaban completamente alerta. Cuando me vio observándola desde la ventana de mi habitación, cerró el capó de golpe y salió corriendo. El garaje se sintió de repente más frío. Valeria, mi nuera, la mujer que heredaría $40 millones hoy si todo salía según su plan. Miré mi sedán, el mismo coche que había conducido fiablemente durante 8 años. ¿Estás seguro de que era Valeria? Absolutamente. Estacionó su coche de lujo en la calle, no en la entrada de su casa. Sigilo deliberado. Los ojos de Vicente se entrecerraron. Arturo, he visto suficientes escenas del crimen como para saber cuándo algo anda mal. No conduzca a ningún lado hasta que revisen ese coche. Caminé lentamente alrededor del vehículo, examinando el exterior, sin arañazos ni daños evidentes, pero claro, Valeria no era estúpida. Había estado casada con mi brillante hijo el tiempo suficiente como para aprender sobre el trabajo de precisión. El sol de la mañana entraba por la abertura del garaje, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como diminutos testigos de lo que fuera que hubiera ocurrido allí en la oscuridad. Los pájaros cantaban en los robles que bordeaban nuestra tranquila calle residencial, ajenos al juego mortal que se desarrollaba bajo sus ramas. Mi mente de ingeniero comenzó a calcular posibilidades, conductos de freno, mecanismos de dirección, sabotaje del motor. Cualquiera de esas cosas podría causar un accidente fatal en la autopista hacia el centro de la ciudad. Un accidente que dejaría a Valeria como la única beneficiaria de la fortuna de ciberseguridad de Adrián. Gracias, Vicente. Es posible que me haya salvado la vida. Él asintió con gravedad. ¿Cuál es su próximo movimiento? Saqué mi teléfono con manos firmes, buscando el número de Sergio Mendoza. Si alguien podía encontrar evidencia de manipulación, era él. 20 años de experiencia automotriz y un ojo para el detalle que rivalizaba con el de un investigador forense. Voy a llamar a mi mecánico. Una inspección profesional. Sostuve la mirada preocupada de Vicente. Si Valeria cree que puede eliminar a la única persona que se interpone entre ella y el dinero de Adrián, está a punto de descubrir lo equivocada que está. El teléfono se sintió cálido en mi palma mientras me preparaba para marcar. Fuera lo que fuera que Valeria le hubiera hecho a mi coche, encontraría la prueba, y entonces me aseguraría de que prevaleciera la justicia, no solo por mi seguridad, sino por la memoria de mi hijo. Sergio contestó al segundo timbrazo. Taller Mendoza. Habla Sergio. Sergio, habla Arturo Fuentes. Lo necesito en mi casa de inmediato. Sospecho que mi coche ha sido saboteado. Una pausa. Luego, eso es muy serio, don Arturo. No toque nada. Estaré allí en 15 minutos con mi equipo de diagnóstico completo. Colgué y comencé a caminar de un lado a otro en el garaje, mis zapatos de vestir resonando contra el suelo de cemento. 15 minutos de espera. 15 minutos para estudiar cada centímetro de mi sedán sin perturbar la evidencia potencial. El coche permanecía inocentemente bajo la tenue luz del garaje, su pintura azul oscuro brillando. ¿Cuántas veces había realizado el mantenimiento de rutina en este mismo lugar?
¿Cambiado el aceite? ¿Rotado los neumáticos? ¿Reemplazado los filtros de aire? Ahora podría estar albergando algo diseñado para matarme. El rostro de Valeria apareció en mi memoria, su maquillaje perfectamente aplicado en el funeral de Adrián, lágrimas que parecían más una actuación que un dolor genuino. Había heredado el encanto de mi hijo, pero nada de su integridad. 40 millones de dólares eran un motivo poderoso para asesinar. Revisé mi reloj. Faltaban 10 minutos. El sonido de un motor diésel retumbando en la entrada de mi garaje interrumpió mis pensamientos. La camioneta de servicio de Sergio, rotulada con Taller Mendoza, trabajo honesto, precios justos en llamativas letras verdes, se estacionó detrás de mi sedán. Sergio salió cargando una caja de herramientas considerable. Su acento local denotaba preocupación. Bien, don Arturo, cuéntemelo todo mientras me instalo. Mi vecino fue testigo de cómo mi nuera manipulaba este vehículo anoche. Ella es la principal beneficiaria de una herencia sustancial, y yo soy el único obstáculo que queda. La expresión de Sergio se ensombreció mientras activaba el elevador hidráulico instalado en el suelo de mi garaje. ¡Ay! El dinero hace que la gente haga cosas terribles. Veamos con qué estamos tratando. El sedán se elevó lentamente, revelando su parte inferior como un paciente en una mesa de operaciones. Sergio tomó una linterna de alta potencia y comenzó su examen metódico, empezando por el sistema de frenos. Alguien ha estado aquí, sin duda. Su voz tenía un filo profesional que nunca antes le había oído. Estos cortes en los conductos de freno están limpios, precisos. No son daños accidentales por escombros de la carretera. Me incliné más cerca, entrecerrando los ojos hacia los componentes que iluminaba. ¿Cómo puede estar tan seguro? 20 años en este negocio, don Arturo. El desgaste natural crea bordes irregulares, deshilachados. Esto es deliberado. Cortes quirúrgicos diseñados para fallar gradualmente. Trazó los conductos dañados con el dedo, con cuidado de no alterarlos. Quienquiera que haya hecho esto conoce los sistemas automotrices. Los cortes están posicionados para causar un fallo total de los frenos después de varios kilómetros de conducción. Se me heló la sangre. Varios kilómetros me pondrían en la autopista, viajando a 110 kilómetros por hora hacia el centro de la ciudad. Sin frenos a esa velocidad significaba una muerte segura. ¿Un trabajo profesional entonces? Absolutamente. Y hoy más. Sergio pasó a examinar los componentes de la dirección. Extremos de la barra de acoplamiento aflojados aquí. Su dirección se volvería cada vez más inestable a medida que condujera. Las piezas encajaron con aterradora claridad. Valeria no solo me quería muerto, quería que pareciera un accidente, un trágico fallo automovilístico que le costara la vida a un hombre mayor que aún lloraba la muerte de su hijo. Saqué mi teléfono para llamar a un taxi. Sergio, continúe su inspección y documéntelo todo. Necesito fotografías de todos los daños. Ya estoy en eso. Esta evidencia debe llegar a la policía. Primero, tengo que asistir a la lectura de un testamento. Valeria espera que yo muera en el camino. En lugar de eso, voy a ver su cara cuando entre por la puerta de esa sala de conferencias. El taxi llegó mientras Sergio terminaba de fotografiar la evidencia del sabotaje. Me deslicé en el asiento trasero, maletín en mano, mi atuendo formal sintiéndose ahora como una armadura de batalla. Un bufete de abogados en el centro, le dije al conductor, dándole la dirección exacta. ¿Reunión importante? Me miró por el espejo retrovisor mientras nos alejábamos de mi tranquilo barrio residencial, la más importante de mi vida. Mientras pasábamos de las tranquilas calles residenciales a las concurridas avenidas, me permití procesar el alcance total del plan de Valeria. Lo había calculado todo: el momento, el método, la apariencia de accidente. 40 millones de dólares representaban la libertad de preocupaciones financieras durante varias vidas. Adrián había construido su compañía de ciberseguridad desde cero, desarrollando un software revolucionario que protegía a las principales corporaciones de los ciberataques. Gigantes bancarios, sistemas de salud, contratistas del gobierno, todos dependían de las innovaciones de mi hijo. En 5 años, había pasado de ser un emprendedor con dificultades a multimillonario. La ironía no se me escapaba. Adrián había dedicado su vida a proteger a otros de amenazas digitales.
sin sospechar nunca que el mayor peligro vendría de la mujer que compartía su cama. El tráfico se intensificó a medida que nos acercábamos al distrito financiero. Torres de cristal se extendían hacia las nubes grises, sus ventanas reflejando el sol de la mañana como 1000 ojos observando nuestro progreso. El taxi serpenteaba entre camiones de reparto y vehículos de pasajeros, cada kilómetro acercándome más a la confrontación. Valeria estaría sentada en esa sala de conferencias ahora mismo, probablemente revisando su reloj, preguntándose por qué no había llegado todavía. En su mente, yo debería estar muriendo entre hierros retorcidos en alguna autopista, despejándole el camino hacia una riqueza indiscutible. 40 millones de dólares, susurré para mí, suficiente para matar. Pero había subestimado los lazos de amistad del vecindario. La vigilancia de Vicente me había salvado la vida y había expuesto su intención asesina. Ahora, en lugar de heredarlo todo, ella enfrentaría la justicia por intento de asesinato. El taxi giró en una calle principal, dirigiéndose hacia la reluciente torre que albergaba a Torres, Castillo y asociados. A través de las ventanas, podía ver a otras personas vestidas formalmente entrando al edificio, abogados, ejecutivos, personas cuyas vidas giraban en torno al dinero y al poder. Adrián había sido diferente. Incluso mientras su riqueza crecía, se había mantenido con los pies en la tierra, visitándome regularmente, compartiendo su entusiasmo por nuevos protocolos de seguridad y éxitos con clientes. Había trabajado jornadas de 18 horas no por codicia, sino por una pasión genuina por proteger a los demás. Valeria nunca había entendido ese impulso. Ella solo veía los resultados financieros, los restaurantes caros, las vacaciones de lujo, la ropa de diseñador. Cuando Adrián enfermó, su preocupación había sido una actuación. Su dolor, calculado. Aquí estamos, señor. Serán 43 dólares. Le di 50 y pisé la acera, mirando hacia la imponente estructura frente a mí. En algún lugar adentro, Valeria estaba esperando, confiada en el éxito de su plan. Estaba a punto de descubrir que Arturo Fuentes no era tan fácil de eliminar. Al atravesar la puerta giratoria, sentí la presencia de mi hijo como una mano guía sobre mi hombro. Hoy, la justicia prevalecería. Hoy, el legado de Adrián sería protegido de la mujer que había traicionado su confianza y amenazado la vida de su padre. Las puertas del ascensor se abrieron ante mí como las puertas de un campo de batalla al que finalmente estaba listo para entrar. El centro de la ciudad se alzaba alrededor del taxi como un bosque de cemento, cada torre de cristal reflejando fragmentos de la luz matutina. Me acomodé más profundamente en el gastado asiento de cuero, sacando mi teléfono para revisar los documentos médicos que había fotografiado semanas atrás. El historial de salud de Adrián contaba una historia inquietante. 28 de marzo. Primera queja de fatiga y malestar estomacal. 2 de abril, náuseas severas, rápida pérdida de peso. 18 de abril, muerto. 3 semanas. Los hombres sanos de 42 años no se consumen simplemente en 3 semanas. Me desplacé por la cronología, mi mente de ingeniero catalogando inconsistencias. Adrián siempre había sido meticuloso con su salud. Chequeos regulares, rutina de ejercicios, cuidados preventivos. La línea de tiempo médica no tenía sentido. Complicaciones gastrointestinales desconocidas, decía el certificado de defunción. Desconocidas, como si la medicina moderna no pudiera identificar qué mató a un hombre previamente sano en la flor de la vida. Valeria había controlado cada aspecto de su atención médica. Había insistido en médicos específicos, instalaciones de tratamiento privadas, horarios de visita limitados. Incluso yo, su padre, había sido restringido a visitas breves y supervisadas durante sus últimos días. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de esa última semana. Papá, si algo me pasa, ten cuidado con Valeria. Lo descarté como paranoia inducida por la morfina. Los pacientes terminales a menudo desarrollan pensamientos suspicaces sobre sus cuidadores. Pero ahora, con los conductos de freno cortados en mi garaje, la advertencia de Adrián cobraba un peso mortal. El taxi serpenteaba por el tráfico del centro, pasando por lugares familiares que ahora parecían extraños. Todo se veía diferente cuando se miraba a través del lente del asesinato.
La compañía de ciberseguridad de Adrián lo había hecho rico más allá de la imaginación. Contratos gubernamentales, seguridad bancaria, sistemas de protección sanitaria. Su software salvaguardaba miles de millones de dólares en activos digitales. Valeria se había casado con esa fortuna, pero nunca había entendido el trabajo detrás de ella. Para ella, Adrián era una máquina generadora de dinero, no un brillante innovador que protegía a la gente de los depredadores digitales. Cuando esa máquina mostró signos de averiarse, ella simplemente había acelerado el proceso. Los registros médicos revelaron otro patrón preocupante. El médico de cabecera de Adrián había estado misteriosamente indisponible durante el período crítico. Valeria había insistido en un médico sustituto, alguien con credenciales impresionantes, pero sin relación previa con mi hijo. Tratamiento experimental, lo había llamado ella. Terapia de vanguardia para condiciones raras. Terapia de vanguardia que había acelerado su declive en lugar de detenerlo. Cerré los archivos médicos y miré hacia el edificio del bufete de abogados que se acercaba. En algún lugar de esa torre, Valeria estaba esperando para cobrar su recompensa por 3 semanas de cuidadoso envenenamiento, seguido de un intento de asesinato del testigo principal. Había subestimado los lazos de amistad del vecindario y la determinación de un padre por proteger el legado de su hijo. Hoy, su plan calculado se desmoronaría de la manera más pública posible. El taxi redujo la velocidad mientras nos acercábamos a la reluciente torre de oficinas. Hora de enfrentar a la mujer que había matado a mi hijo e intentado matarme a mí. Hora de asegurar que la justicia prevaleciera sobre la codicia. La última advertencia de Adrián resonó en mi mente mientras me preparaba para salir del vehículo. Esta vez, estaba escuchando. El ascensor me llevó al piso 47 con precisión mecánica, cada piso ascendente marcando otro paso hacia la confrontación. Torres, Castillo y Asociados ocupaba un espacio privilegiado. Vistas panorámicas del gran lago a través de ventanas de piso a techo, suelos de mármol que reflejaban costosas lámparas, muebles de cuero que susurraban riqueza y poder. Valeria estaba sentada en un sillón color burdeo cerca de la recepción, hojeando casualmente una revista de estilo de vida de lujo. Llevaba un vestido negro de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Su cabello rubio peinado en ondas perfectas que enmarcaban su rostro cuidadosamente maquillado. Levantó la vista cuando me acerqué, y vi cómo el color desaparecía de sus facciones como agua de un vaso roto. La revista se deslizó de sus dedos, aterrizando con un golpe suave en el suelo de mármol. «Hola, Valeria». Mantuve mi voz nivelada profesional. Sorprendida de verme vivo, su boca se abrió y cerró sin sonido antes de que lograra hablar. «Arturo, pensé que no vendrías». «Ah, ¿sí? Qué interesante». Me acerqué más, notando cómo le temblaban las manos mientras se agarraba a los brazos de la silla. «¿Por qué pensarías eso?» «Quizás por lo que estabas haciendo junto a mi coche anoche, alrededor de las 11:30. No sé de qué estás hablando». Las palabras salieron demasiado rápido, demasiado agudas. La gente culpable siempre protesta demasiado. Vicente lo vio todo, Valeria. Las herramientas que trajiste, el tiempo que pasaste trabajando bajo el capó de mi coche, la forma en que corriste cuando te vio observando desde su ventana. Se puso de pie abruptamente, tratando de usar la altura para recuperar la ventaja psicológica. Eso es ridículo. ¿Por qué haría yo? Por la misma razón que mataste a mi hijo. La acusación quedó suspendida en el aire entre nosotros como una cuchilla. La máscara cuidadosamente construida de Valeria se deslizó por un momento, revelando algo frío y calculador debajo de la actuación de viuda afligida. Otros clientes se movían por el área de recepción, sus conversaciones creando un murmullo de fondo que daba cobertura a nuestro intercambio mortalmente serio. El entorno profesional nos contenía a ambos. No habría confrontaciones dramáticas en este templo de la corrección legal. «Obviamente estás angustiado», dijo Valeria, recuperando la compostura con practicada facilidad. «El dolor puede hacer que la gente imagine cosas que no existen. ¿Puede hacer que los conductos de freno se corten solos? ¿Puede hacer que los componentes de la dirección se aflojen misteriosamente durante la noche?» Su mandíbula se tensó.
No tengo idea de lo que estás sugiriendo. No estoy sugiriendo nada. Estoy declarando hechos documentados por un mecánico profesional con 20 años de experiencia. Los ojos de Valeria se desviaron hacia la sala de conferencias donde tendría lugar la lectura del testamento. Luego de nuevo hacia mí. Pude ver su mente trabajando, calculando nuevos ángulos de ataque. ¿Sabes cuál es tu problema, Arturo? Su voz se volvió venenosa. Nunca aceptaste que Adrián me eligiera a mí por encima de tu pequeño y estrecho mundo. Él me amaba a mí, no a ti. Él me advirtió sobre ti antes de morir. Debería haber escuchado. Estaba delirando por la medicación. Los pacientes terminales dicen todo tipo de cosas. La recepcionista miró en nuestra dirección, sintiendo la tensión a pesar de nuestras voces bajas. Valeria se dio cuenta y forzó una sonrisa, interpretando el papel de viuda afligida que se reúne con su suegro preocupado. Pero yo podía ver el cálculo en sus ojos, la evaluación depredadora de cuánto daño podría causar esta confrontación a sus planes. Ya estaba planeando su próximo movimiento, lista para desplegar cualquier arma que le quedara en su arsenal. La sala de conferencias nos llamaba detrás de puertas de cristal esmerilado, donde los abogados esperaban con documentos que determinarían la distribución de 40 millones de dólares. Valeria creía saber cómo terminaba esta historia. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que podía estar. Valeria se movió hacia las ventanas panorámicas con vistas al gran lago, usando la espectacular vista como telón de fondo para lo que claramente creía que era su momento de triunfo. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el área de recepción, y ella se posicionó donde la luz la enmarcaría como un retrato de victoria. ¿Sabes qué, Arturo? Su voz transmitía una confianza que rayaba en la arrogancia. Nada de esto importa. Adrián me dejó todo. 40 millones de dólares. Cada centavo. Se giró para mirarme, su expresión transformada de miedo defensivo a fría satisfacción. Y tú no recibes absolutamente nada. Ya veremos eso. Oh, yo ya lo he visto. La sonrisa de Valeria se volvió depredadora. Yo era su esposa. Lo cuidé en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo, hasta que la muerte nos separó. Sí, lo cuidaste muy a fondo. La puya le resbaló como agua sobre seda cara. Estaba demasiado embriagada por la riqueza anticipada como para registrar el significado completo de la acusación. Tengo abogados, Arturo, los mejores que el dinero puede comprar. Puedes impugnar este testamento todo lo que quieras, pero los derechos de herencia del cónyuge son absolutos según nuestras leyes. Señaló hacia la vista del lago, como si ya le perteneciera. ¿Ves ese desarrollo de áticos en la orilla? Ya he dado un depósito por la unidad de la esquina. La revelación casual de sus planes de gastos me golpeó como un golpe físico. Adrián no llevaba ni 3 semanas enterrado, y ella ya estaba comprando propiedades inmobiliarias de lujo con su dinero. 40 millones de dólares compran mucha libertad, continuó, animándose con el tema. Viajes, compras, los mejores restaurantes. Finalmente viviré la vida que merezco, en lugar de jugar a la enfermera de un hombre enfermo. Sus palabras revelaron la profundidad de su insensibilidad. Ni dolor por un esposo perdido, ni reconocimiento de una vida truncada. Solo cálculos materialistas sobre cómo gastar el dinero manchado de sangre de la manera más eficiente. Adrián trabajó jornadas de 18 horas construyendo esa compañía, dije en voz baja. Revolucionó la ciberseguridad. Protegió a millones de personas de amenazas digitales. Esa fortuna representa años de innovación y dedicación. Y ahora es mía. La voz de Valeria transmitía la satisfacción de alguien que creía haber superado a todos a su alrededor. Tú siempre me desaprobaste, Arturo. Pensaste que no era lo suficientemente buena para tu precioso hijo. Bueno, ¿adivina qué? Yo gano. Otros clientes en el área de recepción comenzaron a notar nuestra conversación, aunque Valeria parecía ajena a la atención. Su victoria anticipada la había vuelto imprudente, dispuesta a mostrar su verdadera naturaleza en público. ¿Tienes idea de lo que Adrián valía realmente, verdad? Le pregunté. 40 millones de dólares. Sé exactamente lo que valía. Y yo tengo la verdad. Valeria se rió. Un sonido como de cristales rotos. La verdad no paga áticos ni vacaciones europeas. El dinero sí. Y en unos 10 minutos,
Tendré todo el dinero que pueda necesitar. Se acercó más, bajando la voz a un susurro destinado solo a mí. ¿Quieres saber un secreto, Arturo? Adrián nunca te quiso tanto como crees. Se quejaba constantemente de tu interferencia. Decía que eras un viejo amargado que no podía aceptar que él había seguido adelante con su vida. La mentira estaba diseñada para herir, para quebrar mi espíritu antes del golpe legal final. Pero Valeria había calculado mal. En lugar de devastarme, su crueldad solo fortaleció mi determinación. Señora Fuentes, señor Fuentes. La voz de la recepcionista interrumpió nuestra confrontación. El señor Torres los espera en la sala de conferencias A. Valeria se enderezó el vestido de diseñador y comprobó su reflejo en la ventana. Hora del evento principal. Caminó hacia la sala de conferencias con el paso confiado de alguien absolutamente seguro de la victoria. Sus costosos tacones resonaban contra el suelo de mármol como una cuenta regresiva hacia el triunfo. La seguía a un ritmo mesurado, mis propios pasos firmes y deliberados. Valeria creía que estaba caminando hacia la riqueza y la libertad. En realidad, estaba caminando hacia la destrucción total de todo lo que había maquinado para lograr. Señora Fuentes, señor Fuentes, la recepcionista señaló hacia una puerta de caoba marcada con una placa de latón que decía Guillermo Torres, socio principal. Por favor, síganme. La oficina privada de Guillermo dominaba una vista impresionante del gran lago a través de ventanas de piso a techo. Volúmenes legales encuadernados en cuero revestían las paredes, y su enorme escritorio soportaba el peso de lo que parecía ser una documentación sustancial. Se puso de pie cuando entramos, su cabello plateado capturando la luz de la tarde. Por favor, tomen asiento en la mesa de conferencias. La voz de Guillermo transmitía la autoridad mesurada de alguien que había supervisado innumerables lecturas de testamentos. Antes de comenzar, debo verificar las identidades y revisar los protocolos legales adecuados. Valeria eligió la silla frente a la ventana, posicionándose donde la luz natural enmarcaría su esperado momento de triunfo. Me senté frente a ella, notando cómo había colocado su bolso de diseñador y sacado su teléfono inteligente, aparentemente preparándose para documentar su ganancia inesperada. El último testamento y última voluntad de Adrián Fuentes, debidamente ejecutado y notariado el 1 de abril del 2225. Guillermo abrió una carpeta de aspecto oficial con precisión practicada. Se han cumplido todos los requisitos legales, incluidos 3 testigos independientes y la certificación estatal. El 1 de abril, 2 semanas antes de la muerte de Adrián. Había estado débil pero mentalmente agudo, todavía capaz de tomar decisiones cruciales sobre su legado. Adrián fue muy específico sobre sus intenciones, continuó Guillermo, ajustándose las gafas de lectura. Quería asegurar el bienestar de su padre por encima de todas las demás consideraciones. La sonrisa confiada de Valeria nunca vaciló. Probablemente asumió que esto significaba una generosa provisión para mi jubilación, mientras ella reclamaba la mayor parte del patrimonio. Cito directamente del documento. Por la presente, lego la totalidad de mi patrimonio, valorado en aproximadamente $40 millones, incluidos todos los activos, propiedades, inversiones y participaciones comerciales, a mi padre, Arturo Fuentes, en reconocimiento a su guía y apoyo de toda la vida. Las palabras golpearon a Valeria como un golpe físico. Su rostro se puso ceniciento y se agarró al borde de la mesa de conferencias como si la habitación se hubiera inclinado de repente. ¿Qué? La palabra escapó de sus labios como apenas un susurro. Eso es imposible. Guillermo continuó leyendo con desapego profesional. Además, Adrián incluyó un anexo personal para ser compartido específicamente con usted, Arturo. Retiró un sobresellado de la carpeta. De su puño y letra. Papá, ten cuidado con Valeria. Creo que puede intentar hacerte daño para reclamar la herencia. Confía en tus instintos sobre su verdadera naturaleza. La carta tembló en mis manos mientras leía la última advertencia de mi hijo. Él lo había sabido. A pesar de su enfermedad, a pesar de la cuidadosa actuación de Valeria, Adrián había visto a través de su fachada y había tomado medidas para protegerme. Valeria miraba los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Esto no puede ser legal. Soy su esposa.
Los derechos de herencia del cónyuge son reemplazados por documentos testamentarios debidamente ejecutados, interrumpió Guillermo con calma. La ley de este estado permite a los testadores distribuir sus patrimonios de acuerdo con sus deseos, siempre que se cumplan todos los requisitos legales. Pero 40 millones de dólares. La voz de Valeria se quebró por la incredulidad. Van enteramente al señor Arturo Fuentes, como se especifica claramente en múltiples lugares a lo largo del documento. Observé cómo el mundo cuidadosamente construido de Valeria colapsaba en tiempo real. Todas sus intrigas, su calculada amabilidad durante la enfermedad de Adrián, sus planes asesinos, todo vuelto inútil por la previsión y el amor de mi hijo. Adrián había visto su verdadera naturaleza y me había protegido desde más allá de la tumba. Las manos de Valeria temblaban mientras alcanzaba los documentos, como si tocarlos pudiera cambiar su contenido. El shock de Valeria se cristalizó en pura rabia. Se levantó de su silla tan violentamente que ésta se volcó hacia atrás, golpeando contra el pulido suelo de madera. «Esto es imposible». Su voz se elevó casi a un chillido. «El testamento es falso». «Lo probaré». Guillermo permaneció sentado, su calma profesional en marcado contraste con la histeria de ella. El documento fue notariado y atestiguado por 3 partes independientes, incluido el médico personal de Adrián y su socio comercial de toda la vida. «No me importa». Valeria se abalanzó sobre la mesa de conferencias, sus dedos con manicura arañando hacia los documentos legales. «Deme esos papeles». Guillermo recogió suavemente los documentos y los movió fuera de su alcance. «Señora Fuentes, por favor, cálmese. Estas son copias certificadas. Los originales están asegurados en nuestra bóveda». La fachada de Valeria se había hecho añicos por completo. Atrás quedaba la viuda afligida, la esposa preocupada, la encantadora mujer de sociedad. Lo que quedaba era una mujer desesperada cuyos planes cuidadosamente trazados le habían explotado en la cara. «Empuñaré este testamento. Nunca verás un centavo de ese dinero». Se giró para mirarme, sus ojos ardiendo de furia. «Pasé 3 años casada con tu patético hijo. Me gané esa herencia». «¿Te la ganaste?» Me levanté lentamente, mi voz mortalmente tranquila. «¿Envenenándolo?» La acusación quedó suspendida en el aire como una cuchilla. El rostro de Valeria se puso blanco. Luego se sonrojó carmesí mientras la rabia superaba al shock. «¿No puedes probar nada?» Adrián estaba enfermo. Los hombres sanos no mueren en 3 semanas por complicaciones desconocidas. Me acerqué más, viéndola retroceder hacia la ventana. «Pero tú lo sabías, ¿verdad? Sabías exactamente lo que le estabas dando». Valeria intentó agarrar los documentos de nuevo, esta vez logrando arrebatar una página antes de que Guillermo pudiera detenerla. Comenzó a rasgarla frenéticamente, pero el grueso papel legal resistió sus esfuerzos. «Esto no cambiará nada», dijo Guillermo con calma, alcanzando el teléfono de su escritorio. «Como mencioné, estas son copias. Quiero esos originales», gritó Valeria, arrojando los fragmentos rotos a mis pies. «Quiero que destruyan cada copia». «¿Seguridad?» «Sí». Habla Guillermo Torres en la sala de conferencias A. «Necesito ayuda con una cliente inestable». Valeria giró hacia la puerta como si planeara escapar, luego de nuevo hacia las ventanas, atrapada como un animal enjaulado. La personalidad de viuda rica había sido reemplazada por algo salvaje y desesperado. «¿Crees que has ganado?» Me señaló con un dedo tembloroso. «Lucharé esto en la corte durante años. Bloquearé cada dólar hasta que estés muerto. Corre, Valeria». Mantuve mi voz firme, controlada. «La justicia te alcanzará eventualmente». 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta, su presencia cambiando inmediatamente la dinámica de la habitación. Guillermo hizo un gesto hacia Valeria con cortesía profesional. «Por favor, acompañen a la señora Fuentes fuera del edificio. Ya no es bienvenida en nuestras oficinas». Mientras los guardias se acercaban, Valeria hizo un último intento desesperado por agarrar el maletín de Guillermo, pero sus costosos tacones traicionaron su equilibrio. Tropezó, su dignidad tan destrozada como sus planes. «Esto no ha terminado», gritó mientras los guardias la guiaban gentil pero firmemente hacia la puerta. «Los destruiré a todos». La sala de conferencias quedó en silencio,
excepto por el sonido distante de las protestas de Valeria resonando por el pasillo. Guillermo se enderezó la corbata y comenzó a recoger los fragmentos de documento esparcidos. Bueno, dijo con considerable subestimación. Eso podría haber salido mejor. Me hundí de nuevo en mi silla, procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Mi hijo me había protegido desde más allá de la tumba, y la verdadera naturaleza de Valeria había sido expuesta para que todos la vieran. La guerra estaba lejos de terminar, pero la primera gran batalla pertenecía a la justicia. Guillermo cerró la puerta de la sala de conferencias y regresó a su escritorio, la calma profesional asentándose de nuevo en su oficina como el polvo después de un huracán. Metódicamente arregló los documentos legales esparcidos, sus movimientos precisos a pesar del caos que Valeria había intentado crear. «Debo disculparme por ese arrebato», dijo, enderezándose la chaqueta. «En 30 años de derecho sucesorio, rara vez he presenciado una reacción tan violenta a un procedimiento testamentario. Ella esperaba salir de aquí con $40 millones. Permanecí sentado, procesando el latigazo emocional de la última hora. Esa es una motivación poderosa para el autoengaño. Mi teléfono vibró contra la mesa de conferencias. El nombre de Sergio Mendoza apareció en la pantalla, y recordé su promesa de completar su investigación automotriz. «Sergio, ¿qué encontraste?» «Arturo, necesita escuchar esto». Su acento local transmitía una urgencia que aceleró mi pulso. Esto no fue solo sabotaje. Esto fue intento de asesinato con ejecución de grado profesional. Guillermo levantó la vista de la organización de sus documentos, escuchando claramente ambos lados de la conversación en la silenciosa oficina. «Explíqueme exactamente qué descubrió». «Sus conductos de freno fueron cortados con precisión quirúrgica. No es daño aleatorio. No es trabajo de aficionado». La voz de Sergio llevaba la autoridad de alguien que había pasado décadas diagnosticando fallos automotrices. Los cortes estaban posicionados para causar un fallo total de los frenos después de aproximadamente 10 millas de conducción en autopista. 10 millas, exactamente la distancia desde mi casa en las afueras hasta la entrada de la autopista del centro, donde estaría viajando a 110 kilómetros por hora sin capacidad para detenerme. ¿Está absolutamente seguro de que esto fue deliberado? 100%. He documentado todo con fotografías y mediciones. Las herramientas utilizadas fueron de grado profesional, y la técnica muestra un conocimiento avanzado de las vulnerabilidades del sistema de frenos. Guillermo se inclinó hacia adelante, su mente legal captando inmediatamente las implicaciones. «Sergio», habla Guillermo Torres, el abogado de Arturo, ¿estaría dispuesto a proporcionar testimonio experto sobre estos hallazgos? «Absolutamente. He preservado toda la evidencia y he preparado un informe técnico detallado. Este tipo de sabotaje solo podría ser realizado por alguien con conocimientos automotrices específicos, o alguien con acceso a profesionales que posean dichos conocimientos. El costoso estilo de vida de Valeria sugería conexiones con personas dispuestas a realizar diversos servicios por la compensación adecuada. Hay más», continuó Sergio. Los componentes de la dirección también estaban comprometidos. Incluso si los frenos hubieran funcionado, el vehículo se habría vuelto cada vez más inestable a velocidades de autopista. Guillermo ya estaba tomando notas, su pluma moviéndose rápidamente sobre un bloc de notas legal. «Podemos usar esta evidencia para respaldar cargos criminales por intento de asesinato. Ella mató a mi hijo e intentó matarme a mí». Las palabras salieron planas, sin emoción, pero llevaban el peso de la certeza absoluta. Ahora pagará por ambos crímenes. La pericia técnica de Sergio había proporcionado la pieza final de evidencia necesaria para construir un caso completo contra Valeria. Combinado con la advertencia póstuma de Adrián y su explosiva reacción a la lectura del testamento, teníamos material suficiente para asegurar que enfrentara la justicia por sus crímenes. «Contactaré a la Fiscalía del Distrito de inmediato», dijo Guillermo, ya alcanzando su teléfono. Entre el intento de fraude de herencia y la evidencia documentada de intento de asesinato, Valeria Fuentes va a enfrentar serios cargos criminales. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la sala de conferencias, proyectando largas sombras sobre los documentos legales esparcidos. La previsión de Adrián había protegido la vida de su padre y preservado su legado para las causas que realmente le importaban.
La codicia de Valeria finalmente había encontrado su rival en el amor de un padre y la sabiduría de un hijo. La justicia ya no era solo una esperanza, era una realidad inminente. La mañana siguiente trajo claridad con el amanecer. Con la herencia de Adrián asegurada, podía concentrarme por completo en asegurar que Valeria enfrentara las consecuencias penales de sus acciones. La oficina de mi casa se convirtió en una sala de guerra. Documentos esparcidos sobre cada superficie como evidencia en un thriller de detectives. Guillermo me había recomendado a Mateo Vargas, un investigador privado con 20 años de experiencia en casos de delitos financieros. Nos reunimos esa tarde en un café del centro. Su rostro curtido mostraba el tipo de escepticismo que proviene de ver demasiada codicia humana. La señora Fuentes ha acumulado una deuda sustancial de tarjetas de crédito, informó Mateo 3 días después, deslizando una carpeta de Manila sobre la mesa de mi cocina. Más de $200,000 en los últimos 18 meses. Compras de lujo, restaurantes caros, ropa de diseñador, todo cargado mientras su esposo agonizaba. Los registros financieros pintaban un cuadro condenatorio. Valeria había estado viviendo muy por encima de sus posibilidades, aparentemente confiada en que la muerte de Adrián resolvería sus problemas de dinero permanentemente. La doctora Elena Ruiz, la experta médica que Guillermo había consultado, llegó al cuarto día con su análisis de los registros médicos de Adrián. Su expresión era sombría mientras extendía los informes de laboratorio sobre la mesa de mi comedor. La progresión de los síntomas sugiere fuertemente envenenamiento por arsénico, dijo, su voz transmitiendo la autoridad de alguien que había testificado en docenas de casos criminales. La línea de tiempo es de libro de texto. Acumulación gradual seguida de un rápido fallo orgánico. Cada pieza de evidencia se sentía como otro clavo en el ataúd metafórico de Valeria. Pero el descubrimiento más satisfactorio provino de mi sondeo sistemático de los sistemas de seguridad del vecindario. La señora Navarro, de 3 casas más abajo, tenía un sistema de cámaras de alta definición que capturaba toda la calle. La grabación era nítida. El coche de lujo de Valeria llegando a las 11:47 de la noche. Su figura moviéndose deliberadamente hacia mi garaje. Las herramientas brillando bajo la luz de la farola. La cámara 3 la muestra claramente trabajando bajo el capó de su coche, confirmó el técnico de la compañía de seguridad, congelando la imagen en el ángulo perfecto. La marca de tiempo es exacta, y la resolución no deja lugar a dudas sobre la identidad. Para el 5.º día, había reunido un caso abrumador contra Valeria. Móvil financiero, medios, oportunidad y testimonio experto apuntaban a su culpabilidad tanto en el asesinato de Adrián como en el intento contra mi vida. El análisis mecánico de Sergio seguía siendo la joya de la corona de la evidencia. Sabotaje profesional diseñado para causar accidentes fatales, documentado con fotografías y especificaciones técnicas que convencerían a cualquier jurado. Me senté en mi estudio esa noche, rodeado de carpetas que contenían la desesperación financiera de Valeria, la evidencia médica del envenenamiento de Adrián, las grabaciones de seguridad de su intento de sabotaje y el testimonio experto que respaldaba cada acusación. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Guillermo. El fiscal del distrito quiere reunirse mañana. Tráelo todo. La maquinaria legal finalmente se estaba poniendo en marcha. Valeria había calculado cada detalle de su plan asesino, excepto por un factor crucial: la determinación de un padre por buscar justicia para su hijo. La advertencia de Adrián desde más allá de la tumba me había salvado la vida y había expuesto a su asesina. Ahora era el momento de asegurar que pagara el precio completo por sus crímenes. Reuní los archivos de evidencia en mi maletín, preparándome para lo que sería el último día de libertad de Valeria. La casa de Valeria estaba en un suburbio próspero a 20 minutos del centro de la ciudad. Su césped cuidado y su entrada circular, mostrando el estilo de vida que ella estaba desesperada por mantener. 2 coches de lujo brillaban bajo el sol de la mañana, ambos probablemente financiados con crédito que no podía pagar. Me estacioné al otro lado de la calle y caminé deliberadamente hacia su puerta principal, llevando el sobre de Manila que pondría fin a su libertad para siempre. Los documentos judiciales se sentían sustanciales en mis manos. Órdenes de arresto,
papeles de demanda civil y un resumen completo de la evidencia que detallaba cada aspecto de su conspiración criminal. Valeria abrió la puerta con una costosa bata de seda, su cabello perfectamente peinado a pesar de la hora temprana. Cuando me vio parado en su umbral, el color desapareció de su rostro como agua de un vaso roto. ¿Qué quieres? Su voz transmitía un temblor que contradecía su intento de indignación confiada. Citación judicial oficial por cargos de intento de asesinato. Le entregué el sobre con precisión ceremonial. También se incluyen documentos de demanda civil por fraude de herencia y angustia emocional. Miró los papeles como si estuvieran escritos en jeroglíficos. No puedes probar nada. Esto es acoso. Grabaciones de video de 3 cámaras de seguridad diferentes que te muestran saboteando mi vehículo. Análisis técnico de un experto automotriz certificado. Testimonio médico, que indica envenenamiento por arsénico. Registros financieros que muestran tu motivo de $200,000 de deuda. Cada pieza de evidencia la golpeó como un golpe físico. Valeria se aferró al marco de la puerta para sostenerse, su costosa fachada desmoronándose en tiempo real. El fiscal del distrito ha aceptado el caso para enjuiciamiento. Continué con calma profesional. La fecha del juicio está fijada para el próximo mes. Pensé que merecías una notificación personal. Te destruiré en la corte. Dio un paso adelante agresivamente. Pero sus pantuflas de seda en el umbral de mármol hicieron que el gesto fuera patético en lugar de amenazante. Nunca probarás que le hice daño a Adrián. La doctora Elena Ruiz testificará sobre los síntomas de envenenamiento por arsénico. Mateo Vargas presentará tu desesperación financiera. Sergio Mendoza explicará cómo funciona el sabotaje automotriz profesional. Mantuve mi voz firme, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. La evidencia habla con bastante claridad. Los ojos de Valeria se movieron rápidamente por su costoso vecindario, quizás calculando si algún vecino estaba presenciando su humillación pública. El sol de la mañana resaltaba cada línea de pánico grabada en sus rasgos cuidadosamente mantenidos. ¿Crees que has ganado? Su voz se elevó casi a un chillido. Apelaré todo. Bloquearé esto en la corte durante años. Ya te destruiste a ti misma, Valeria. Esto solo lo hace oficial. Se aferró a los documentos legales contra su pecho como una armadura que de alguna manera podría protegerla de las consecuencias de sus acciones. Pero ambos sabíamos la verdad. Su mundo cuidadosamente construido estaba colapsando, y ninguna cantidad de ropa de diseñador o abogados caros podría reconstruirlo. Adrián me advirtió sobre ti. Dije en voz baja. Debería haber escuchado antes. Valeria cerró la puerta con fuerza suficiente para hacer vibrar los costosos paneles de vidrio. A través de la ventana, pude verla hundiéndose en el suelo de mármol, todavía aferrada a los papeles que la enviarían a prisión. Caminé de regreso a mi coche con pasos mesurados, sintiendo el peso de la presencia de Adrián como una mano guía sobre mi hombro. La justicia ya no era una esperanza lejana, era una imparable máquina legal, avanzando hacia su conclusión inevitable. 3 semanas después, la jueza Isabel Montes pronunció el veredicto que resonó en la repleta sala del tribunal. Valeria Fuentes, por la presente se le sentencia a 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional por intento de asesinato y fraude de herencia. El golpe final del mazo marcó el fin de la libertad de Valeria y el comienzo de la verdadera justicia para la memoria de Adrián. Me puse de pie mientras los reporteros se abalanzaban, sus preguntas mezclándose en una cacofonía de vindicación. La justicia ha prevalecido, dije a los medios reunidos en las escaleras del juzgado. Mi hijo finalmente puede descansar en paz, sabiendo que su asesina ha rendido cuentas. La condena de Valeria acaparó titulares en todo el estado. La viuda rica que había envenenado a su esposo e intentado asesinar a su suegro se convirtió en una moraleja sobre las consecuencias últimas de la codicia. Pasaría la siguiente década y media en máxima seguridad. Su costoso estilo de vida reemplazado por uniformes de prisión y comidas institucionales. Pero mi verdadera satisfacción no provino de su castigo, sino de transformar el legado de Adrián en algo positivo. La Fundación Adrián Fuentes para la Investigación del Cáncer se lanzó 6 meses después del juicio, financiada en su totalidad por la herencia por la que Valeria había matado. Su donación de $40 millones financiará investigaciones revolucionarias durante décadas,
anunció la doctora Carolina Gaviria en la ceremonia de inauguración de la fundación. Se salvarán vidas gracias a la visión de su hijo y a su generosidad. De pie ante los investigadores médicos y líderes comunitarios reunidos, sentí la presencia de Adrián más fuerte que nunca. Su espíritu innovador viviría a través del trabajo de la fundación, protegiendo a otros de la enfermedad que lo hizo vulnerable al veneno de Valeria. Me había mudado a una casa cómoda pero modesta cerca del Gran Lago, conservando solo lo que traía felicidad genuina. El resto de mi energía se destinó a viajar y al trabajo caritativo, visitando instalaciones de investigación del cáncer, reuniéndome con familias de pacientes, asegurándome de que el dinero de Adrián creara esperanza en lugar de destrucción. Vicente todavía venía a verme regularmente. Nuestra amistad se profundizó por la experiencia compartida de la vigilancia vecinal que salva vidas. Sergio se había convertido en más que un mecánico. Era un aliado de confianza que había ayudado a exponer un intento de asesinato a través de su pericia profesional. Guillermo manejaba los asuntos legales de la fundación, asegurando que cada dólar llegara a su propósito previsto. Habíamos construido algo duradero a partir de la tragedia, transformando la codicia de Valeria en una fuerza de sanación y descubrimiento. Un año después del juicio, visité la tumba de Adrián con noticias del primer avance en la investigación de la fundación. Un protocolo de tratamiento prometedor, que podría salvar cientos de vidas anualmente. Hijo, cumplí mi promesa. Le susurré a la lápida de granito que llevaba su nombre. Tu asesina enfrentó la justicia, y tu legado ayuda a otros a luchar la batalla que tú no pudiste ganar. De la tragedia había surgido un propósito. De la pérdida había emergido la esperanza. El intento de Valeria de destruir a nuestra familia había creado en cambio algo hermoso y duradero. Un testimonio del amor conquistando la codicia, la justicia prevaleciendo sobre el mal y la determinación de un padre por honrar la memoria de su hijo. La herencia por la que ella había matado ahora financiaba la investigación que podría haber salvado la vida de Adrián. Al final, esa parecía la forma perfecta de justicia poética. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.